¿Y si la clave para sanar todos tus traumas no estuviera en esta vida, sino en la que viviste hace cientos de años? Esto fue exactamente lo que descubrió un respetado médico tradicional, rompiendo todas las leyes de la ciencia moderna. Y es que, lejos de ser un místico improvisado o escritor de ficción especulativa, la historia de Weiss es la de un hombre arraigado en el método científico más riguroso, cuyo mundo estructurado colapsó de la noche a la mañana al chocar con lo inesperado. Hello amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo les traigo un caso bastante relevante porque mezcla el mundo de lo misterioso, lo místico, lo oculto con el mundo de la ciencia. Vamos a hablar en este video acerca de las vidas pasadas, la reencarnación y cómo la ciencia ya se encargó de demostrarlo. Pero antes les voy a pedir amablemente que se suscriban a mi canal, le den like a este video y compartan. Y como esta historia está muy larga, comencemos. Uno de los protagonistas, y me atrevo a decir que el más importante, es el doctor que se encargó de demostrar esto. Nacido en Nueva York el 6 de noviembre de 1944, Brian Weiss demostró desde joven una brillantez académica fuera de lo común. Su trayectoria educativa representa la cúspide de la medicina tradicional estadounidense. Él se graduó con honores de la Universidad de Columbia en 1966 y de esta forma ingresó a la prestigiosa Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, donde obtuvo de hecho su título de médico en 1970. Completó su internado en medicina interna en el Centro Médico de la Universidad de Nueva York y regresó a Yale para realizar su residencia de 2 años en psiquiatría. De esta forma se consolidó como un especialista ortodoxo, escéptico de cualquier manifestación que escapara de la psicofarmacología o el psicoanálisis clásico. Resulta que antes de que llegara el caso que transformó su vida, la carrera de Weiss estaba despegando con paso firme. Fue autor de más de 37 publicaciones científicas y artículos académicos en el campo de la psicofarmacología, la neuropsiquiatría, el abuso de sustancias y el brain, que es el trastorno de sueño. Su prestigio lo llevó a convertirse en el jefe de departamento de psiquiatría del Mount Sinai Medical Center en Miami, Florida, uno de los hospitales más respetados de esa región. En ese momento, la vida del Dr. Weiss transcurría con total normalidad, entre conferencias médicas, diagnósticos clínicos tradicionales y una absoluta fe en el materialismo científico. A nivel personal se puede decir que el Dr. Weiss estaba casado con Carole Weiss, con quien formó una familia tradicional mientras consolidaba su estatus profesional en Miami. Tenía hijos pequeños, una vida cómoda, la cual estaba respaldada por una hipoteca y una reputación intachable dentro de la comunidad médica estadounidense. Él mismo admitió años más tarde que dudó muchísimo acerca de hacer público su descubrimiento porque sabía perfectamente que estaba arriesgando su escrutinio público, la burla de sus colegas de bata blanca, la posible pérdida de su licencia médica o de su puesto como jefe de departamento en el hospital y, en general, su estabilidad. En sus propias palabras, él decía que tenía un pie fuera de la cornisa, pues la psiquiatría tradicional consideraba las alucinaciones o las regresiones profundas como simples disociaciones o trastornos esquizofrénicos y jamás como evidencias de memorias ancestrales o almas viajeras. Y es aquí cuando llega Catherine, nuestra segunda protagonista. Era el año de 1980, en la ciudad de Miami, Florida. En las instalaciones del prestigioso Mount Sinai Medical Center, el Dr. Weiss ejercía su profesión con absoluta seguridad que le otorgaba su paso por las universidades de Columbia. Su mundo era el de la neuropsiquiatría ortodoxa. Es decir, que él sabía perfectamente que el cerebro humano respondía a estímulos químicos, conexiones sintápticas, traumas de la infancia biológica y patrones conductuales moldeados por nuestro entorno social. Cualquier explicación que coqueteara con lo místico era descartado de inmediato como una ilusión o como una patología disociativa. Fue en ese contexto que conoció a Catherine, una mujer de 27 años, atractiva, de ojos avellanas, cabello rubio, que trabajaba como técnica de laboratorio en el mismo hospital y que ocasionalmente realizaba trabajos como modelo en ropa de baño.
A simple vista, Katherine proyectaba una imagen de normalidad, pero por dentro ella estaba viviendo atrapada en un infierno invisible y constante. Fue de esta forma que Katherine acudió agobiada por un cuadro clínico severo. Padecía de ataques de pánico repentinos, ansiedad generalizada que la paralizaba en momentos cotidianos, además de fobias irracionales muy específicas, como el miedo a la oscuridad, tormentas eléctricas y específicamente ahogarse. Además, ella tenía pesadillas recurrentes, casi tan vívidas que la agotaban física y mentalmente. Pero lo más alarmante para ella era que estos terrores nocturnos no eran simples sueños abstractos. En ellos, ella sentía que se ahogaba, que se asfixiaba, que caía al vacío en escenarios oscuros, además de sensaciones que luego se filtraban a su vida diaria en forma de palpitaciones y con un miedo constante de morir de forma súbita. Así que durante 18 largos meses, el Dr. Weiss aplicó rigurosamente la psicoterapia tradicional. Utilizó el psicoanálisis clásico, exploró su infancia, la juventud compleja de sus padres, los pequeños eventos de su niñez y su juventud. Él intentó desmenuzar su historial médico y emocional para buscar el detonante lógico de sus fobias. Sin embargo, los resultados fueron desalentadores. Los síntomas de Katherine no solo disminuían, sino que empeoraban con el tiempo. Los ataques de pánico se volvieron frecuentes y la paciente llegó a un punto de desgaste emocional absoluto. Ella sentía que la medicina moderna ya le había cerrado todas las puertas. Ante este fracaso absoluto de los métodos convencionales y viendo el sufrimiento de la paciente, el Dr. Weiss tomó una decisión que cambió el rumbo de su carrera profesional, de su vida personal y obviamente la de Katherine: recurrir a la hipnosis clínica. Aunque la hipnosis es una herramienta reconocida en ciertos ámbitos psiquiátricos para acceder a nuestros recuerdos reprimidos del subconsciente, Weiss la veía particularmente como un acelerador para destapar los traumas de la infancia que se resistían al diálogo consciente. Y en una de esas sesiones en 1980, tras inducir a Katherine a un estado de relajación profunda y trance mediante técnicas de respiración y fijación visual, el doctor le dio la orden hipnótica estándar: regresa al momento en el tiempo en el que se originaron estos síntomas y estos miedos. Obviamente él esperaba que la paciente se trasladara a algún episodio traumático de su infancia, quizá a un accidente en una piscina o un susto en la oscuridad cuando era niña, pero lo que sucedió a continuación sacudió los cimientos racionales de la psiquiatría. Bajo el trance profundo, el rostro de Katherine cambió de expresión. Su respiración se volvió agitada, pero sus palabras ya no le pertenecían a una joven en los años 80. Más bien, su voz estaba alterada pero sumamente clara. Katherine comenzó a describir una escena completamente ajena a su vida y a su biografía. Habló de un tiempo antiguo, de una civilización sumergida en la bruma de la historia. Se identificó a sí misma viviendo en 1863 a.C., antes de nuestra era. Describió con una precisión pasmosa el entorno que habitaba. Vestía ropas ásperas de lino crudo, sentía calor asfixiante sobre una tierra seca y escuchaba bullicio en un mercado polvoriento. Pero lo más impactante no era la atmósfera, sino el clímax de aquel recuerdo. Katherine revivió de manera visceral su muerte en esta vida pasada. Describió cómo una gigantesca e implacable muralla de agua, acompañada de un maremoto o inundación devastadora, arrasó no solo con ella, sino con su aldea. Dice que se sintió ahogada, con el agua llenándole los pulmones y separándose desesperadamente de su hijo pequeño en medio del caos. Katherine convulsionaba de terror en el consultorio y estaba reproduciendo físicamente los síntomas de la asfixia que tanto la atormentaban en su vida presente. Cuando Weiss la sacó del trance y la devolvió al presente, algo ocurrió. Ese terror que Katherine sentía hacia el agua y las corrientes profundas había desaparecido de forma drástica. Es decir, el sentimiento que ella tenía al pensar en esto desapareció de manera instantánea.
A pesar del éxito de que la fobia desapareció instantáneamente con una sola regresión, el científico Weiss se rebeló contra lo que acababa de presenciar. Su mente racional intentó buscar explicaciones lógicas. Tal vez eso había sido un recuerdo olvidado de algún libro de historia o algo que leyó en su infancia, o tal vez algo que la mente creó de forma elaborada. Era una fantasía histérica, una alucinación fabricada. Él intentaba buscar una explicación lógica. Sin embargo, las sesiones continuaron, impulsadas por la necesidad de curar los múltiples miedos restantes de Catherine. Así que en las semanas siguientes, cada vez que el doctor inducía a Catherine a un estado de trance y la guiaba hacia el origen de sus diversos padecimientos, la joven viajaba a través de múltiples identidades y épocas históricas distintas. De hecho, en una sesión, ella decía que era un soldado español en el siglo XVI que moría con una lanza clavada en el pecho. En otra decía que era una mujer del siglo XVIII que parecía víctima de una epidemia de cólera. En otra más era un niño en una cultura oriental antigua. Incluso llegó a ser una prostituta de la época victoriana. Cada vida pasada revelaba una muerte violenta o traumática que la dejaba con una impresión o con un residuo energético que, según empezaría a comprender el médico, se manifestaba en el presente de Catherine con fobias, dolores físicos inexplicables, bloqueos emocionales e incluso cicatrices. Así que Weiss comenzó a investigar por su cuenta. Empezó a leer tratados antropológicos, históricos, textos sobre civilizaciones antiguas para verificar los detalles geográficos y culturales que Catherine había mencionado, como nombres de herramientas, tipos de construcciones, vestimentas, costumbres, y todos eran correctos. Para su absoluta sorpresa, cada detalle histórico que Catherine describió bajo hipnosis coincidía de manera exacta con los registros arqueológicos oficiales. A pesar de las evidencias históricas y la mejoría de Catherine, el momento que fracturó por completo el escepticismo de Weiss no provino de datos del pasado remoto, sino de un fenómeno completamente inesperado que comenzó a ocurrir en el espacio intermedio entre vida y vida. Un día, tras una regresión particularmente intensa donde Catherine había experimentado una muerte bastante dolorosa, su cuerpo se relajó de manera inusual en el sillón y en lugar de despertar o pasar a otra vida, su respiración se volvió pausada y su voz cambió de tono por completo, adoptando una cualidad profunda, solemne y sabia. Catherine ya no hablaba como ella misma, sino que se había convertido en un canal de transmisión. A través de sus labios comenzó a hablar de entidades incorpóreas a las que más tarde le llamó maestros, que eran almas altamente evolucionadas que ya no necesitaban encarnar en este plano físico terrestre y cuya labor era transmitir el conocimiento universal. En esa sesión y en las sucesivas, estos seres comenzaron a impartirle enseñanzas filosóficas y espirituales profundas sobre la naturaleza del alma, el karma, múltiples dimensiones, reencarnación, propósito de la existencia humana, y señaló que la vida en la Tierra es simplemente una escuela a la que venimos a aprender lecciones de humildad, de amor, de compasión y de paciencia. Pero el golpe definitivo a las dudas del doctor ocurrió cuando los maestros decidieron utilizar a Catherine para darle un mensaje directamente a él. En un momento de la sesión, la entidad que hablaba a través de la paciente se dirigió al doctor y le reveló información íntima que nadie más en este mundo conocía. Datos que él guardaba en lo más profundo de su dolor y que jamás había compartido con ningún colega ni con la propia Catherine. A través de ella le revelaron detalles exactos sobre la muerte de su padre, que se llamaba Abram. Incluyeron el nombre hebreo de su progenitor y las circunstancias médicas de su fallecimiento. Además de esto, le hablaron con precisión sobre su progenitor Adam, que era un bebé que había fallecido a los pocos días de haber nacido por una malformación cardíaca. Le mencionaron detalles específicos de su historial clínico pediátrico. Y además le hablaron del profundo dolor que Weiss cargaba en silencio. Ninguna de esa información estaba en los expedientes del hospital, ni en internet, ni en la mente de Catherine antes de entrar al consultorio.
Con el corazón latiendo desbocado y lágrimas en los ojos, el respetado jefe de psiquiatría comprendió que este fenómeno al que se enfrentaba era real y trascendía los límites de la ciencia médica convencional. Aquella revelación no solo sanó definitivamente los traumas de Catherine, sino que transformó por completo su propia vida y su visión de la mortalidad, la ciencia, el universo, convirtiendo al escéptico doctor en un pionero de la exploración de la conciencia humana. Cuando el Dr. Brian Weiss decidió arriesgarse a documentar el caso y años más tarde plasmarlo en su libro Muchas vidas, muchos maestros, sabía que estaba poniendo en la cuerda floja su carrera construida con décadas de esfuerzo académico en Yale y en Columbia. Y efectivamente, las repercusiones en su entorno, tanto profesional como personal, fueron inmediatas y profundamente hostiles. La psiquiatría tradicional y la academia estadounidense de los años 80 no estaba preparada para aceptar la reencarnación ni la terapia de regresión basada en vidas pasadas dentro de un hospital de alta especialidad. Colegas con los que había compartido investigaciones científicas y publicaciones durante años comenzaron a mirarlo con recelo, distanciamiento y en muchos casos con desprecio abierto. Para la comunidad médica ortodoxa, hablar de almas, vidas pasadas, equivalía a un brote psicótico o a una pérdida total de su juicio profesional. Y aunque Weiss mantuvo su puesto como jefe de departamento en psiquiatría, la presión interna creció exponencialmente. Él sabía que continuar investigando abiertamente sobre estos temas era bastante insostenible, lo que lo llevó a tomar la decisión voluntaria de abandonar su cargo administrativo para enfocar su labor en la práctica privada y en la divulgación independiente. Irónicamente, el rechazo de los médicos contrastó de inmediato con la reacción del público en general. Tras ser rechazado por múltiples editoriales tradicionales que lo consideraban demasiado esotérico para ser un médico de prestigio, un sello independiente publicó su libro. Se convirtió en un fenómeno de ventas mundiales sin precedentes, traducido a decenas de idiomas y con millones de ejemplares vendidos. De repente, miles de personas, incluidos médicos, enfermeras y científicos del mundo, le demostraron que no estaba solo. Weiss pasó de ser un académico marginado a convertirse en un pionero global de la psicología transpersonal y la sanación holística. La historia de Catherine, la paciente cuyo nombre real fue protegido por Weiss en su libro para preservar su privacidad, tuvo un cierre profundamente transformador. Tras completar las sesiones de regresión, los ataques de pánico desaparecieron por completo, además de su pánico al agua, a la oscuridad, a las tormentas eléctricas, todo se esfumó de raíz. Catherine experimentó un cambio radical en su perspectiva vital. Tras publicar Muchas vidas, muchos maestros, un libro que inicialmente fue rechazado por los editoriales, la vida de Weiss dio un giro definitivo. Aunque obviamente al principio él sufrió un rechazo por parte de la comunidad científica, su valentía abrió la puerta a la aceptación masiva de la terapia de regresión a vidas pasadas dentro de la psicología holística moderna. Weiss dejó su cargo administrativo en el hospital para enfocar su carrera en la práctica privada, la escritura de superventas internacionales y a la impartición de talleres experienciales alrededor del mundo. Hoy en día él es recordado no solo como un disidente en la psiquiatría clásica, sino como un hombre que punteó el abismo entre la ciencia occidental y la espiritualidad milenaria de la reencarnación. Pero ustedes van a decir, ¿hay algún antecedente que hable acerca de esto? Sí, hay bastante. Les voy a hablar de antecedentes históricos y geográficos. Las principales culturas y tradiciones, que de hecho son bastante antiguas, contemplan esta visión de la reencarnación y de las vidas pasadas. Las principales culturas y tradiciones que contemplan esta visión son, en primer lugar, las tradiciones dhármicas, que son India y Asia del Sur. Aquí el concepto de vidas pasadas es fundamental en sus religiones originadas en el subconsciente indio, donde además está intrínsecamente ligado al concepto del karma y al ciclo de la reencarnación, que es el samsara.
De hecho, el hinduismo es una de las expresiones más antiguas de esta creencia. Se sostiene que el alma espiritual pasa por múltiples nacimientos y muertes en diferentes cuerpos humanos o incluso animales o otras formas de existencia, y aquí podríamos hablar incluso de otros seres que no se consideren humanos, hasta alcanzar una liberación espiritual. Además de esto, en el budismo se postula la continuidad de la conciencia y los agregados mentales. Además de esto está el jainismo. Este posee una visión muy estricta sobre el samsara y considera que las almas están atrapadas en un ciclo interminable de reencarnaciones determinado por actos pasados, buscando purificarse a través de la no violencia absoluta. Además de esto, el sijismo comparte la noción de que el alma evoluciona a través de numerosas formas de vida biológicas antes de alcanzar la forma humana, la cual es vista como una oportunidad para unirse con lo divino. En la antigua Grecia y en el mundo mediterráneo también está la idea de la transmigración del alma y forma parte de corrientes filosóficas y mistéricas fundamentales. Por ejemplo, Pitágoras y sus seguidores defendían que el alma era inmortal y que está atrapada en un ciclo de reencarnaciones en diferentes cuerpos para purificarse de culpas primordiales. Otros filósofos como Platón integraron la reencarnación en sus diálogos, además de religiones nativas americanas y el chamanismo. Estas ideologías y religiones, recordemos que son de las más antiguas del mundo y que, bueno, se extienden por todos los continentes. Pero bueno, ¿qué pasó con el doctor? El doctor Bryan llegó a practicar la terapia de regresión a muchos pacientes. Aunque su libro más célebre es el de Muchas vidas, muchos maestros, él obtuvo resultados exitosos y consistentes en otros tratamientos. Además de que continuó documentando y explorando casos clínicos de más personas que acudieron a su consultorio en busca de ayuda. Y bueno, yo les quería hacer este pequeño caso, no solo para invitarlos a que lean este libro de Muchas vidas, muchos maestros, el cual yo tengo, por cierto. Si lo quieren pueden enviarme un mensajito a mis redes sociales para que se los envíe como PDF, sino que quise hablar de este caso porque a continuación yo les voy a presentar un caso más impactante que habla acerca de la reencarnación, el cual hablaré en próximos videos y que está no solo fundamentado sino documentado porque pues pasó en tiempos actuales. Hay muchos casos de hecho que hablan acerca de la reencarnación, de las vidas pasadas, y es que en realidad no tenemos noción del poder que cargamos con lo que conocemos como conciencia. Pero igual esos temas los dejaremos para cuando hablemos de otros casos que también son relevantes. Por el momento hasta aquí voy a dejar este video. No me parecía hacerlo muy extenso. Mejor los invito a que lean ese libro. Y pues bueno, sin más, nos vemos en un próximo video. Chao.